Compañeros, ingenieros, tengan ustedes muy buenas tardes. Me presento, soy el alumno Calderón Chávez Joan Sebastián y a continuación mi grupo, que es el grupo número 2, va a exponer del tema cinética plana de un cuerpo rígido, trabajo y energía. Ya, los ejercicios que vamos a tener a continuación son los que van a observar. Un collarín de 1 libra está unido a un resorte y se desliza sin fricción a lo largo de una varilla circular en un plano vertical. El resorte tiene una longitud no deformada de 0,417 pie y una constante K de 10 libras sobre pie. Si se sabe que el collarín se suelta desde el reposo en A, determine la rapidez del collarín. Podemos observar el collarín, la imagen, el diagrama. Ya. Para poder calcularlo, aplicamos el teorema de trabajo y energía cinética. Tenemos el siguiente dato. Como lo dice acá, ya que parte del reposo, la rapidez en A es igual a 0. Entonces, también tenemos que la energía cinética en A es igual a 0. El collarín se mueve de A hacia B en sentido antihorario, sobre el cual, mejor dicho, en el giro, actúan las fuerzas de la normal, de la gravedad y también del resorte. La normal la calculamos, bueno, se puede apreciar que la normal, al girar el collarín, forma una línea perpendicular con el collarín, formando una tangente de 90 grados. Eso quiere decir que la normal es igual a 0. El trabajo del peso lo calculamos con la fórmula W igual menos W por la coordenada Y del punto A la coordenada del punto Y con respecto a B menos la coordenada del punto Y con respecto a A. Reemplazamos. El peso es igual a 1. La coordenada de Y con respecto a B, lo podemos calcular de acá, es 0,417. Al trazar las coordenadas, serían en un punto negativo. Sería menos 0,417. Menos la coordenada Y con respecto a. En este caso, podemos calcular o deducir que es 0. Obteniendo que W es igual a 0,417 libras-pie. Calculamos el trabajo de A hacia B. Para eso tenemos que el trabajo de A hacia B es igual a menos K por la constante del resorte por la deformación del resorte en B al cuadrado sobre 2, menos la deformación del resorte en A al cuadrado sobre 2. Calculamos la deformación del resorte en el punto A. Para ello tenemos que calcular la longitud del resorte. Tenemos lo que es la longitud del resorte desde este punto hacia A. Tenemos 0,583 pie más 0,417 pie. Al ser el radio, también deduciríamos que es 0,417 pie. Menos la longitud no deformada, que en este caso es 0,417 pie. Obteniendo así un pie. También calculamos la deformación del resorte en el punto B. Lo obtenemos a través del teorema de Pitágoras. ¿Cómo hacemos eso? Calculamos lo que es la hipotenusa acá. Deducimos que de acá hacia acá es
0,583 más 0,417 pie elevado al cuadrado para poder obtener la hipotenusa, más 0,417 pie elevado al cuadrado también. Sacamos la raíz cuadrada menos lo que sería la longitud no deformada, que es 0,417 pie. Obteniendo así que la deformación del resorte en B es 0,666 pie. Lo obtenido reemplazamos en U de a menos B, donde la K es igual a 10, o la constante, que es igual a 10 libras sobre pie, por 0,666 al cuadrado menos 1 al cuadrado, todo sobre 2. Obteniendo así 2,782 libras pie. Reemplazando en la ecuación del trabajo y de energía cinética, que es en el punto primero que habíamos tenido, obtenemos que la energía cinética en A es igual a 0, más la sumatoria de los trabajos, todo eso sería igual a la energía cinética en B. Obtenemos el de acá 0,417 libras pie, más 2,782 libras pie. Le igualamos a 1/2 por 1 sobre 32,2 según la fórmula que nos había dado la profesora de transformar de una libra. Donde obtenemos la rapidez del collar, que sería igual a 14,35 pies. Gracias. Ejercicio de cinemática plana de un cuerpo rígido, trabajo y energía. Un cilindro uniforme C de peso 150 newtons y de 30 centímetros de diámetro rueda sin deslizamiento por una superficie horizontal, según se puede apreciar en la imagen. Sobre él está arrollado un hilo ligero que pasa por una pequeña polea exenta rozamientos y que está atado a una caja denominada A, de peso de 150 newtons, igual que el cilindro. Si se suelta el sistema partiendo del reposo, determina la celeridad VO y la velocidad angular WC del cilindro y la celeridad VA de la caja cuando ésta haya descendido 1.5 metros. Al ver este ejercicio se puede desarrollar desde el punto de vista de la energía. Por ello, vamos a considerar la energía total y la vamos a descomponer. La energía total es igual a la energía cinética de traslación del cilindro más la energía cinética de rotación del cilindro más la energía cinética de la traslación de la caja más la energía potencial gravitatoria de la caja. Una vez obtenido la energía total, vamos a reemplazar cada uno con sus fórmulas, teniendo energía total es igual a 1/2 de la masa del cilindro por la velocidad del cilindro al cuadrado más 1/2 del momento de inercia del cilindro por la velocidad angular del cilindro al cuadrado, más 1/2 de la masa de la caja por la velocidad de la caja al cuadrado, más masa por gravedad por altura de la caja. Como los objetos parten del reposo, tenemos tanto que la velocidad del cilindro como la velocidad angular del cilindro y la velocidad de la caja es igual a 0. Y también nosotros podemos fijar el valor de HA en 0, o sea que la caja en el reposo va a tomar el valor de 0. Esto quiere decir que cuando descienda 1.5 metros, este valor va a ser negativo. Entonces, nosotros podemos decir que la energía inicial es igual a 0. Como el objeto que rueda es un cilindro, tenemos que hallar el momento de inercia del cilindro, el cual es igual a 1/2 de la masa del cilindro por el radio al cuadrado.
y además rueda sin resbalar. Por lo tanto tenemos esta restricción que dice que la velocidad del cilindro es igual a menos R por la velocidad angular del cilindro por I. Así la energía mecánica se reduce a, reemplazamos en este caso lo que es el momento de inercia del cilindro en la expresión de la energía total. Lo que antes teníamos la expresión del momento de inercia del cilindro, ahora lo hemos reemplazado, ya que aquí lo hemos hallado. Una vez reemplazado esto, podemos simplificar. Entonces tendremos la energía total es igual a 3 medios de la masa del cilindro por el radio al cuadrado por la velocidad angular del cilindro al cuadrado más 1 medio de la masa de la caja por la velocidad de la caja al cuadrado más la masa de la caja por la gravedad por la altura A. Pero aún nos queda determinar el valor de BA. Para ello tenemos que irnos a este pequeño gráfico. Entonces, para poder hallar BA tenemos que dirigirnos al gráfico. Entonces, cuando la caja descienda, lo que va a hacer es que va a trasladar todo ese esfuerzo o esa energía al punto externo más lejos del cilindro con respecto a la superficie, y va a trasladar ese movimiento y hacer que gire. Entonces, para hallar BA vamos a utilizar velocidades relativas y vamos a tomar el punto del cilindro en contacto con la superficie, y va a ser un centro rotacional instantáneo, el cual en este caso este valor va a ser igual a 0. Entonces nos quedaría la expresión BA' es igual a el vector velocidad angular del cilindro por el producto cruz, en este caso de distancia, que es desde A' hasta el centro instantáneo de rotación, que sería esta distancia. Todo esto igual a menos 2 radio por velocidad angular del cilindro por I. Esto quiere decir que si nuestro cilindro se mueve hacia la derecha, nuestro valor va a ser negativo, y si se mueve hacia la izquierda, el valor va a ser positivo. Juntando todo e incluyendo que la masa del cilindro y la masa de la caja son iguales, entonces podemos tener que la energía total es igual a toda esta expresión. Y reduciéndola nos quedaría energía total es igual a 7 medios de la masa del cilindro por el radio al cuadrado por la velocidad angular del cilindro al cuadrado más la masa del cilindro por gravedad por altura de la caja. Al considerar que la energía se conserva, podemos tener que la energía inicial es igual a 0 y esta a su vez es igual a la energía total. Entonces tendríamos esta siguiente expresión. En este caso a ambos lados sería igual, y lo que haríamos es tachar las masas, por eso es que en este término desaparecen masas, y en este término de aquí nos dice que energía inicial es igual a 0, se suprime todo y nos quedaría 0 es igual a 7 medios de radio al cuadrado por la velocidad angular del cilindro al cuadrado más la gravedad por la altura de A. Resolviendo y despejando, en este caso la velocidad angular, tendremos que la velocidad angular del cilindro es igual a la raíz de menos 2 por gravedad por la altura de A sobre 7 veces el radio al cuadrado. Y recordar que la altura A en un principio va a ser 0, y luego nos dice que desciende 1.5 metros. Al descender en este caso la caja va a tener un valor de 1.5 metros negativos. ¿Por qué? Porque desciende. Entonces, usando los valores dados para evaluar, los cuales estos datos podemos encontrar en el enunciado del problema, el cual nos dice que el diámetro es 0.30 metros, el radio entonces va a ser 0.15 metros. La altura en A, la cual va a descender, nos dice que va a ser 1.5 metros. En este caso hemos tomado el h sub 0, que en el inicio del reposo va a ser 0. En este caso al descender el valor va a ser menos 1.5 metros, lo que habíamos explicado antes. Y la gravedad, un dato constante que ya conocemos, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces obtendremos, reemplazando una vez estos valores superiores, tendremos que la velocidad angular del cilindro es igual a 1.3663 radianes sobre segundos, y la velocidad del cilindro va a ser igual a 2.0494 metros sobre segundos.
y la velocidad de la caja en este caso va a ser el doble de la velocidad del cilindro. Entonces, la velocidad de la caja va a ser igual a 4.09878 metros sobre segundos, y eso sería la resolución del ejercicio. Buenas noches, ingeniera. Me ha tocado el ejercicio 18.22. Soy la alumna Ramírez León y me dice, determine la velocidad angular de dos barras de 10 kilogramos. Cuando θ es igual a 90 grados, si se sueltan desde el punto de reposo en la posición θ es igual a 60 grados, ignore la fricción. Ahí nos está diciendo que se está soltando desde el reposo. Entonces nos va a tener a una velocidad 1 o una velocidad inicial igual a 0. Y también nos pide ignorarnos la fricción que tenemos las dos barras. Pasa a la siguiente hoja, compañero. Ya, como les decía, y también nos pide que ignoremos la fricción y tenemos las dos barras simétricas de igual masa y igual longitud. Como podemos ver en la imagen, lo que se hace es diagramar cuando está en 90 grados y cuando está en 60, donde el centro de gravedad actúa el peso de las barras. Y como podemos ver, 98 newton, y al desplazarse a un ángulo de 60, la barra se va a generar una inclinación, como podemos ver, donde el lado desde el punto hacia el centro de gravedad es 1.5 metros, que viene a ser el radio. Entonces, del centro de gravedad de las dos barras, podemos ver una distancia que viene a ser la altura, el h. Para poder trabajar la energía potencial gravitatoria, hallamos SH, que es igual a 1.5 coseno de 30, menos 1.5 coseno de 45, y así nos da el valor de H, que vendría a ser 0,238 metros. Como ya son barras simétricas, la velocidad angular AB igual a la velocidad angular BC es igual a la velocidad angular. Entonces hallamos la inercia del centro de gravedad de una barra, que es igual a 1 sobre 12 por la masa por la L al cuadrado, donde sabemos que la masa es igual a 10 kilogramos, por la longitud de la barra, de la longitud que vendría a ser 3 metros al cuadrado, y todo esto nos va a salir 7,5 kilogramos por metros al cuadrado. La siguiente hoja, compañero. Aquí aplicamos el principio del trabajo y energía. Este principio se utiliza para relacionarlo la velocidad que posee un cuerpo en dos posiciones, tal cual como vimos en la gráfica. Hemos graficado en la posición 90 y en la 60 grados, tal cual nos pide el problema. Y como se explica el principio de trabajo y energía, donde T sub 1 más la sumatoria de 1 a 2 es igual a T sub 2. ¿Quién es T sub 1? ¿Y quién es T sub 2? Es la energía cinética del cuerpo en las dos posiciones, en la posición 1 y en la posición 2. Y la sumatoria viene a ser trabajo de todas las fuerzas externas y pares que actúan sobre el cuerpo en la posición 1 y la posición 2. Al principio del problema, como les indiqué, que nos decía que el cuerpo parte del reposo, por lo cual cuando nos hablan de la velocidad inicial, sub 1 igual a 0, al tener una velocidad sub 1 igual a 0, va a tener una energía cinética, sub 1 igual a 0, porque la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado.
Y en este caso, al reemplazar velocidad 1 y t sub 1 se va a hacer 0, donde reemplazamos en el principio de trabajo y energía, t sub 1 es igual a 0, la sumatoria de las fuerzas externas y pares que actúan sobre el cuerpo, sabemos porque multiplicamos 2 por la masa, por gravedad y por la altura. Aquí se va a formar la energía potencial. Gravitatoria, ¿a qué es igual a la energía gravitatoria? Es igual a la masa por la gravedad, por la altura, porque multiplicamos por 2, porque las dos barras que son simétricas y es igual a T sub AB y a T sub BC, porque tenemos energía cinética, T sub A más T sub BC, porque las dos barras son simétricas, igual aquí donde sabemos que la masa por gravedad es igual a la W, que es el peso por la altura, igual a 2, y porque multiplicamos por 2, para no estar sacando cada uno, ya que ambas son simétricas, y así que es igual a T sub 2. Es igual a la energía cinética de traslación, que es un medio, por la masa gravitatoria al cuadrado, más la energía cinética de rotación, que es un medio, por la inercia, por el centro de gravedad, por la velocidad angular al cuadrado, donde sabemos que la velocidad gravitatoria es igual a la velocidad angular, por el radio, y el radio es la mitad del centro de la gravedad, hasta el punto donde nos da el inicio de origen de la barra, que viene a ser la mitad, que vendría a ser 1.5 por la velocidad angular. Entonces, reemplazamos. Al reemplazar sabemos que el peso de la barra es de 98.1 por la altura, que es 0.238. Al reemplazar es igual a 2 corchete, un medio, la masa vale 10 por la velocidad gravitatoria, que es 1,5 velocidad angular, sub 2. Todo esto al cuadrado, más un medio, más energía cinética de rotación, que es igual a un medio por la masa, que es 7,5 por la velocidad angular, sub 2 al cuadrado, por donde al multiplicar 2 por 98,1 por 0,238, esto nos da 46,696, que viene a ser igual a 30 por la velocidad angular. Y a la velocidad angular sub 2 al cuadrado, despejando nos sale velocidad angular sub 2 al cuadrado, que es igual a 1,556, y sacando raíz cuadrada nos sale que la velocidad angular de la barra AB es igual a la barra BC, es igual a 1,247 radios sobre segundos, que es la unidad de la velocidad angular. Eso es todo. Gracias. Profesora, buenas noches. Mi nombre es Damián Sandoval de Bianque. Somos del grupo 2, cuyo tema es cinética plana de un cuerpo rígido, trabajo y energía. Voy a ver un ejercicio, una explicación. Dice, el carrete de 65 kilogramos de masa y su radio de giro es de 0,7 metros. Si se enrolla una cuerda alrededor de su núcleo interno y el extremo se jala con una fuerza horizontal de 160 newton. Determine su velocidad angular después que el centro o ha recorrido 3 metros a la izquierda. El carrete comienza a moverse del reposo y cuando ruede ignore la masa de la cuerda. Tenemos la solución. Tenemos en la figura del carretel, tenemos del centro a una distancia
3 metros y otra de 0,7. Y una fuerza extrema que lo jala. Para eso ponemos un diagrama de cuerpo libre que del centro a la primera cuerda es 3 metros y la gravedad es 9,8 que vamos a considerarlo. Y la distancia que nos piden es de SP a la fuerza que se opone, que va hacia arriba, que he puesto N. Y la fuerza de rozamiento que está opuesta. Y ahora sí, lo desarrollamos con trabajo y energía, que dice que la fuerza elástica en 1 más la sumatoria del peso de 1 a 2 es igual a la energía en 2. Nosotros sabemos que en el carretel parte de reposo, entonces no hay movimiento y para que exista energía cinética, por lo tanto vamos a proceder a eliminar porque no existe, entonces ponemos su 0. Entonces nos quedaría que la sumatoria de trabajo es 160 por la distancia, que va a ser igual a 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más compañero, no se ve. Compañero, ¿cómo? No se ve, Vicente, que estoy en celular esto. Sí, sí se ve, acá está el diagrama que se ha enviado. En dos, una rueda, otra rueda y la solución. Y se escucha bien también. No, no creo que sea el internet. Ya, esto. Vamos a proceder al desarrollo con trabajo y energía, que la fuerza elástica en 1 más la fuerza de trabajo en 2 va a ser igual a la elástica. Energía, la cuerda elástica en 1 más la sumatoria de trabajo en 2 va a ser igual a energía cinética en 2. Entonces, nosotros sabemos que, bueno, el ejercicio nos indica que en carretera reparte de reposo, por lo tanto, no hay movimiento. Entonces, para que exista energía cinética, tenemos que entonces procedamos a eliminarlo y lo ponemos 0. Entonces, nos quedaría sumatoria del trabajo 2. Entonces, va a ser que es 160 por la distancia. Como ahí vemos el carretel, entonces procedemos a poner 160 newton por la distancia que no lo conocemos y lo vamos a hallar, va a ser igual a energía cinética en 2, que es 1/2 de la masa, velocidad inicial al cuadrado, más la inercia de la velocidad angular al cuadrado. La velocidad v sub 0 es la velocidad lineal, como ya sabemos. Entonces, que el 160 por la distancia, seguimos conservando, va a ser igual a 1/2 por la masa que nos dicen que el ejercicio que es 65, por la velocidad inicial al cuadrado, más la inercia de una rueda que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Todo eso por la velocidad angular al cuadrado. Entonces decimos que la distancia ya lo seguimos poniendo porque lo vamos a hallar. Entonces 160 por la distancia,
que va a ser igual a 1/2 por 65, la velocidad inicial al cuadrado, más 1/2 por la masa que viene a ser 25 por el radio que es 0,7 al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado. Esos radios nos dan en el dato. Como ya sabemos, vamos a hallar con respecto al radio. Entonces, nos falta la velocidad angular y qué es que nos piden. Entonces, vamos a proceder a hallar la velocidad inicial, que va a ser igual a la velocidad angular al cuadrado por radio. En este caso es esto. Sabemos que el radio es mayor que Garretel, entonces la velocidad angular al cuadrado por 1. Por lo tanto, velocidad angular es igual a la velocidad inicial, perdón, va a ser igual a velocidad angular al cuadrado. Entonces, para hallar la distancia, como sabemos, esto en el carretel ahí nos dan figura en SP, vamos allá hasta la distancia que es la flecha que indica es una N. Entonces, ahí vemos en un gráfico un triángulo. Entonces, de SP de SP trazamos una línea que es de 3 metros y esa distancia mide 0.7. Entonces, en alfa K, mirando esto al ángulo opuesto, eso va a ser igual a 1. Entonces, desarrollando ese por propiedad trigonométrica, que la tangente de alfa va a ser igual a SP sobre 1.7. Entonces, la tangente de alfa va a ser igual a 3 sobre 1 de ángulos opuestos. Entonces, SP sobre 1.7 va a ser igual a 3 sobre 1. Entonces, SP es igual a 5.1 metros. Entonces, SP viene a ser la distancia que nos están pidiendo. Entonces, va a ser igual, la distancia viene a ser igual a 5.1 metros. Entonces, tendríamos, al reemplazar, nos quedamos la anterior. Entonces, 160 por la distancia, nos reemplazamos, que es 5.1, que es igual a esto, resolviendo ese ejercicio de 1/2 por 65, que es 32.5 por la velocidad angular al cuadrado, más 15.925 por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, haciendo una operación nos queda 816, que va a ser igual a la sumatoria de todo eso viene a darnos 48.42 por la velocidad angular. Entonces, pasamos a dividir, despejando la velocidad angular, nos quedan 16.851, que ese viene a ser la velocidad angular. Entonces, despejando, sacando la velocidad angular, nos queda 4.10 radianes sobre segundo. Y eso viene a ser la velocidad angular. ¿De qué nos dice el ejercicio? Entonces, decimos que la velocidad angular que va de 3, ¿verdad? Es de 4.10. Gracias. Y buenas noches. Bueno, voy a exponer un ejercicio que me ha tocado sobre energía y trabajo. Bueno, el primer ejercicio dice un balón de rubí de 800 gramos es lanzado verticalmente desde el suelo hacia arriba a una velocidad de 30 metros. Si la energía cinética es idéntica a la energía potencial, calcular. Nos piden calcular A, los datos conocidos, B, y la altura máxima que alcanza el balón. En A tenemos, de metros tenemos 800 gramos, de velocidad tenemos 30 metros y velocidad 1 tenemos
0 metros, es lo que tenemos que hallar. Y de gramos tenemos 9.6 metros al cuadrado. Tenemos 800 y tenemos 1 kilogramos. Luego tenemos los datos B, que es E más EP es igual a CF más EP. Abajo tenemos C es igual a EP1. Tenemos un medio, es igual a velocidad al cuadrado, igual a metros, punto, gramos y altura. Abajo tenemos altura, que es igual a metros menos velocidad al cuadrado, sobre 2 metros, puntos, gramos. Todo va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre 2 gramos, que es igual a 30 metros sobre segundos al cuadrado sobre 2.8 metros al cuadrado. Todo va a ser igual a 900 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Abajo tenemos 19.6 metros sobre segundos al cuadrado, que todo eso da un resultado de 45.92 metros. Gracias, Miss.